Comienza el mes de mayo y aquí estamos, hoy con un variado de hasta 7 editoriales diferentes. ¡Muy buenas! Estas son las lecturas Fancueva, esto es Comics Theme. ¡Empezamos! Y antes de empezar, como ya viene siendo habitual, unas palabras acerca de nuestro patrocinador. Para cualquiera que lleve tiempo comprando cómics estadounidenses por internet, ComicsBaggle es un sueño hecho realidad. Por 6 motivos. Primero, un servicio de atención al cliente de 10. No hay correo que les mandéis que no respondan en un plazo de un par de horas. Segundo, porque cuando os llega el material es a prueba de bombas la caja. La abrís, empezáis a sacar papel, relleno, y cuando llegáis a los cómics están envueltos en plástico de burbujas, garantizando así que el daño que puedan recibir sea nulo. Sea nulo, a no ser que, punto 3, hayáis comprado alguno de los cómics que suelen tener gradados según daño con el que a ellos les ha llegado y que en ese caso estarán rebajados entre un 15 y un 25%. Y esto contando con precios que ya están muy rebajados con respecto al de portada. Cuarto, gastos de envío gratuitos a toda Europa. Quinto, muchos métodos de pago. No solo el compro y pago, sino el compro y pago en 3 meses o compro y pago durante 3 meses y a la finalización de esos 3 meses recibo mi TVO que ha estado apartado desde el minuto 0, desde el minuto en el que hemos elegido esa opción de pago, nos han apartado el cómic y cuando terminamos de pagar esos 3 plazos nos lo mandan, algo que me parece una genialidad. Y sexto y último, un sistema de recompensas que creo que no tiene ninguna otra tienda de cómics en Europa, que va acumulando puntos por cada compra que hacéis y que podéis canjear por dinero en la tienda cuando queráis. He dicho 6, no, son 7 las razones por las que tenéis que comprar en ComicsBaggle. Y la que se me estaba olvidando era la que quizás os llame más la atención. Y es que si utilizáis el código que ahora mismo aparece sobreimpreso en pantalla, obtendréis un descuento de 5 euros en una compra de más de 50 solo una vez por usuario. Algún límite tenía que tener esta ganga. En serio, con todas estas razones, ¿quién no se lanza de cabeza a comprar en ComicsBaggle? ¿A qué estáis esperando? Un patrocinador, aunque no aparece en la miniatura, hoy nos trae el ómnibus del Punisher de Rick Remender. Antes de que Rick Remender entrara a trabajar en Marvel y estuviera varios años escribiendo para la editorial casi en exclusiva, yo ya había tenido mis escarceos con el guionista en Fear Agent. Una serie que a día de hoy me parece de las 3 mejores cosas que ha escrito el estadounidense y que aún así no consiguió que me enganchara a esta corta pero intensa etapa del Castigador firmada por el autor de Seven to Eternity. ¿Por qué? Creo que porque todavía resonaba muy fuerte en mi memoria lo que había hecho Garth Ennis con el personaje y no tenía yo muy claro que esto fuera a estar medio que. Además, no veía al Rick Remender de Fear Agent encargándose de una serie cuya personalidad había quedado tan marcada por lo que había hecho el guionista irlandés. Y así se hubiera quedado si no hubiera sido porque ComicsBaggle me ha hecho llegar esto y he tenido la oportunidad de hincarle el diente a aquello que Remender hizo hace ya su tiempo, porque el material aquí contenido data de 2009 y un poquito más adelante, o sea, tiene ya entre 15 y 16 años, no ha llovido nada en el universo Marvel, bueno, y en el mundo en general. Bueno, esto además, dentro del trabajo que hace Remender en el universo Marvel, es previo al Uncanny X-Force, o sea que todavía tenemos a Remender jugando un poco con lo que le han dado y saliendo directamente de lo que había hecho Matt Fraction con el personaje y que había acabado con Secret Invasion, lo que aquí hace Remender es coger a Frank Castle justo después de eso y empieza la acción en un arco argumental dibujado por Jerome Peña. Fantástico, como siempre con Jerome Peña, en el que Castle intenta asesinar a Norman Osborn. Ya sabéis, si habéis leído Secret Invasion sabéis por qué quiere asesinar a Osborn. Si no lo habéis leído, hacedlo porque es muy buen evento dentro de aquella corriente de eventos que tan bien funcionaron cuando Brian Michael Bendis
y Mark Millar y Matt Fraction estaban al cargo del cotarro en el universo Marvel. Castle se tiene que enfrentar con Sentry, ahí hay más persecuciones y tortas que diálogos, pero bien planteado. Ese arco argumental tiene un tono más o menos serio. Aparece por ahí The Hood como villano que perpetuará Remender para una vez haya terminado la parte que dibuja Peña y entre en liza Tan en Huat, lo que nos cuente el guionista esté girando en torno a ese villano que he citado. El bajón de calidad cuando Tan en Huat entra al dibujo es brutal, pero brutal. Pasamos de un Jeromo Peña que es sobresaliente a un señor que suficiente y mucho es, y entonces se produce la ruptura. Esa primera parte del Punisher que hace Remender, que son 10 números, es, como decía, más o menos seria. Y llega el número 11, en el que, después de que Remender haya enfrentado a Castle contra Daken, el hijo de Lobezno, y Daken lo haya descuartizado literalmente, pues aparece por ahí Morbius, recompone a Frank Castle como Franken-Castle, y la serie coge y se va por las de Villadiego. El tono cambia por completo, es de un nivel de coña perpetuo, todo se vuelve monstruoso, porque ya que tenemos a un Frank Castle que es un remedio de Frankenstein, pues ahora vamos a tirar de los monstruos del universo Marvel. Y esa parte a mí no me funciona, por mucho que en su mayoría venga dibujada por un Tony Moore fantástico. Un Tony Moore del que hablaba la semana pasada con respecto a el arranque de The Walking Dead, que aquí encima es en color, con lo cual mejor, pero no me funciona. No sé si es que no he sabido pillarle el tono a lo que Remender quería plantear, pero lo cierto es que sí, es una lectura entretenida, no se lo niego, pero poco más. También andan por ahí Dan Brereton, que, bueno, bien, y un Roland Boschi que no tan bien, sobre todo en comparación con Tony Moore. Y el volumen termina con una miniserie de 5 números que se llama Punisher in the Blood, en la que Frank Castle se enfrenta con Jigsaw, que a quien no le suene es un villano recurrente del personaje, y fue además el que eligieron en su momento para que se enfrentara a Thomas Jane en la adaptación que hicieron a cine, aquella adaptación que también tomaba muchos elementos del Punisher de Garth Ennis y que funcionaba regular, la verdad. Pero bueno, es que no creo yo que Punisher sea un personaje cinematográfico. Funciona donde funciona. En una peli, pues al final lo que tienes es una peli de acción al uso. Con todo lo que he dicho acerca de este Punisher de Rick Remender, calificación, un 7. Es un tomo muy irregular. Muchos altibajos, tanto en guión como en dibujo. Esas dos mitades que no casan en absoluto, a mí me vuelven loco. Y no me vuelven loco en el sentido de, ostras, qué locurón. No, en el sentido de que, no sé, no entiendo ese cambio tan radical de tono, más allá de Remender experimentando. De hecho, creo que en el grueso de su tebeografía, esto es probablemente lo más prescindible que ha hecho el guionista, habida cuenta de lo que haría después en Marvel con Uncanny X-Force o con el Capitán América, y sobre todo con lo que está haciendo en Image, que cada nueva serie que saca en Giant Radiator, el sello este que tiene dentro de Image, es que es una salvajada. Y creo que ya dije, y si no lo he dicho, lo digo ahora, tiene ahora mismo al menos 2 cosas, Napalm Lullaby, y ha terminado con Grommets, que son la caña. Visto este ómnibus de Remender, ya que estaba con Marvel, me voy a meter con Panini, con lo que os traigo hoy de Panini. Por un lado, y aquí me voy a detener muy poco, el tercer volumen de She is Beautiful, ese manga guionizado por Jun Saka y dibujado por Takahide Totsuno. Ya os dije con respecto al segundo volumen que había cosas que estaban empezando a no gustarme, sobre todo el estirar. ¿Sigue el estirado aquí? Sí. Pero es que además a ese estirar la acción se superpone el que no para de dar tumbos a un sitio y a otro, y es bastante complicado, considerando además, 1, que hay algunos nombres de personajes que se parecen bastante, y 2, que por si eso no fuera poco, hay algunos personajes cuya fisionomía es muy similar. Es difícil de seguir, no os voy a engañar. Como continuación de lo que han ido planteando los dos primeros volúmenes, es bastante coherente. La historia sigue rascando mínimamente en los varios misterios que hay abiertos con respecto a esta chica que cuando se despierta no recuerda nada de su pasado y cada día que se despierta es un día nuevo. El problema es que esto de que alguien sea malo y ahora sea bueno pero de repente vuelva a ser malo o al menos ambiguo ya está empezando a cansarme. ¿Qué pasa? Que creo que faltan 2, 3 volúmenes, no sé si eran 5 o 6, y claro,
ya me puede más la intriga de saber cómo va a terminar esto que todo lo que acabo de comentar, que en cualquier otro título me habría ya sacado por completo del mismo. Manga de 7 que espero que en lo que queda, que ya en el siguiente volumen nos adentraríamos en la segunda mitad, empiece a desvelar ya en firme cosas que nos dirijan hacia el final. El dibujo, muy normalito, ya os digo, es uno de estos mangas que voy a terminar por pura inercia. Y lo segundo que os traigo de Panini, de 3 cosas que os traigo de Panini, es el Aliens What If, un volumen firmado por hasta 5 guionistas en el que meten mano Paul Reiser y su hijo, y si no sabéis quién es Paul Reiser, ahora os lo explico, y que dibuja Guy Villanova. ¿Cuál es el planteamiento de este Aliens What If? El título que aparece en la portada lo dice: ¿qué hubiera pasado si Carter Burke hubiera sobrevivido? ¿Y quién es Carter Burke? El personaje al que daba vida Paul Reiser en Aliens, el regreso de James Cameron. Ese personaje que pertenecía a la corporación Weyland-Yutani y que era un bastardo que solo miraba por los intereses de la compañía y pretendía infectar a Ripley y a Newt para que volvieran con un embrión de alien a la Tierra. Burke perecía en Aliens, de forma muy merecida. ¿Qué plantean aquí? Pues que no hubiera pasado eso. Que Burke hubiera sobrevivido porque los aliens no matan, como bien dice Ripley en la peli, sino que aprovechan los humanos que capturan para servir de vehículos a los embriones de futuros xenomorfos. Y a partir de ahí, el planteamiento de esto es muy raro. No porque no sea más o menos coherente con la premisa de partida, que lo es, sino porque hace gala de un sentido del humor que no me convence en absoluto. Es que de hecho, llegado el momento, la miniserie insiste tanto en intentar sacar chascarrillos de aquí y de allá, que al menos a mí me empujó a empellones fuera de lo que estaba planteando. Si a eso le unís que el guión tampoco es que sea una enorme maravilla de ingenio, y eso que lo tocan hasta 5 manos, no lo entenderé nunca. Y que se basa en repetir una y otra vez un mismo esquema, por mucho que, cabría decir, ese esquema del que ya he hablado en otras ocasiones acerca de Alien, que se repite una y otra vez en la franquicia de la 20th Century Fox, ahora Disney, y sobre todo que cuenta con un dibujo mal. Mira que soy reacio a calificar de forma tan categórica el trabajo de un artista gráfico, pero este Guy Villanova, mal. Sí, clava a Paul Reiser, pero bueno, con referencias fotográficas creo que es bastante sencillo, pero el resto, mal. Narrativa muy pobre, soluciones de diseño de personajes muy pobres, expresividad de los personajes muy pobre, un cómic que creo que no supera el 6, que me hubiera convencido más de no haber metido ahí a la fuerza ese tono de humor que tan poco casa con lo que plantea la historia y que creo, y esto es ya llover sobre mojado, demuestra una vez más lo poco que a mí me funciona Alien, sacándome de lo que hizo Ridley Scott y lo que hizo James Cameron. Es que ahí estaba todo. El tercer volumen en discordia que os traigo hoy de Panini es el primer integral de Criminal. Que sí, que no es novedad, lo sé, pero me da igual. Me gusta sacar cosas, y ya lo habéis visto en programas anteriores, que de repente me he releído por la razón que sea. Y este Criminal, yo no sé cuántas veces me lo he leído ya. Y cada vez que me lo leo, encuentro más cosas con las que quedarme fascinado. A ver, es que Ed Brubaker rara vez ha hecho algo mal. Da igual que lo que haya hecho haya sido dentro de ese género noir que tanto y de manera tan fértil ha cultivado. Y el otro día me acordaba de un TVO que publicó Planeta hace mucho tiempo, se llama The Fall, que dibuja Jason Lutes, que es una maravilla, súper corto, y que ya precedía a lo que el autor haría años más tarde en Criminal, porque es un TVO de marcado corte noir, o que estemos hablando de Ed Brubaker, que en su momento escribió superhéroes, porque recordemos que durante bastante tiempo Ed Brubaker escribió superhéroes en el seno de Marvel, y ahí tenéis ese Capitán América del que os hablaba hace un par de semanas. Entonces, un tío con tanto talento, cuando uno empieza a leer de nuevo Criminal, después de que hayan pasado, en mi caso, unos 3 años desde la última vez que lo leí, 3 años que, cargados de lecturas, consiguen que uno se olvide de los detalles y se acuerde de la generalidad, pero es que la grandeza de Brubaker, en el caso de Criminal, está en los detalles, en cómo
un universo que ha ido creciendo más y más, que ha ido incorporando personajes que tienen un carisma asombroso. Y ahí está Slowless, que aparece en este primer integral de los 3, en los que tanto Image como Panini han recogido la totalidad de la serie, sin contar, por supuesto, con esas otras cosas que han producido Ed Brubaker y Sean Phillips, no nos olvidemos de él, al margen de la serie madre, y me refiero, por supuesto, tanto a los 5 volúmenes de Reckless, como al Cruel Summer, o, por supuesto, The Pulp. Este primer volumen de Criminal no tiene desperdicio alguno, y no lo tiene, por cómo Ed Brubaker es capaz de trabajar arquetipos del género noir y llevárselos a latitudes en las que nunca han estado, y porque Sean Phillips es un maestro en lo que hace. Podrá gustar más o menos, y entiendo que el dibujo de Sean Phillips es algo que alude a territorios muy personales. ¿Por qué? Pues porque no es un dibujo bonito, seamos francos. Pero creo que cualquier otro dibujo más limpio y menos habilidoso a la hora de tratar claroscuros, y no ya me refiero solo a claroscuros obvios, de luces y sombras en el juego de las viñetas, sino a claroscuros de los personajes, no hubiera funcionado tan bien como lo que hace Phillips en Criminal, y el matrimonio que se da entre lo que Brubaker narra y lo que Phillips cuenta es de tal perfección que creo que, me repito, un dibujante más limpio, tener en la cabeza cualquiera, no sé, el primero que se me ocurre, David Márquez, no hubiera funcionado. Era necesario contar con un dibujante de la suciedad controlada de Phillips. Criminal es, sin lugar a dudas, una obra maestra. Creo que volveré a hablar de ella, lo que no sé es en qué términos, porque habréis visto que he pasado de puntillas por el guión. Tanto es así que no he dado ningún detalle acerca de aquello en torno a lo que gira ni la serie en su generalidad, más allá de que es un noir, ni este primer integral. Pero es que es tal la variedad de lo que Brubaker va desarrollando, son tantos los giros, tantos los personajes, que es muy complicado hablar de esta serie, evitar destripes y a la par hacerlo con detalle acerca de la misma. Entonces no sé si volveré a hablar de ella, supongo que sí, pero que quede claro ese talante de obra maestra con el que he calificado a este primer integral se extiende a la totalidad de lo que Brubaker y Phillips han hecho en Criminal. No de lo que Brubaker y Phillips han hecho juntos, sobre todo con respecto a los últimos trabajos que están haciendo ya fuera del universo Criminal para Image, de los que solo me ha convencido uno de los 4 que han publicado hasta la fecha, pero eso es harina de otro costal, de la que ya sí eso hablaré en ocasión posterior. Pasamos ahora a Astronave, al sello juvenil de Norma, para hablar del Bosque del Tiempo. 2 integrales, firmados al guión por Tristan Rouleau y al dibujo por el linense Mateo Guerrero. ¿Y por qué doy el dato del linense? Bueno, porque la línea está a 20 kilómetros de donde vivo. Y alguna que otra vez me he cruzado con Mateo. Y no porque me haya cruzado alguna otra vez con Mateo, ni porque por aquello de que vive cerquita, pues uno sienta que es un artista próximo, es el que me parezca que es un dibujante sobresaliente, que aquí da muestras sobradas de eso que acabo de decir, pero que en este caso no encuentra un guión a la altura de sus capacidades. Mirad que me encanta la fantasía y que me encantan los viajes en el tiempo. Y aunque aquí no hay viajes en el tiempo per se, lo que Tristan Rouleau hace con el guión utiliza el concepto de moverme con el tiempo. De ahí el título de la serie, El Bosque del Tiempo. Pero me parece que, teniendo en cuenta que esto Norma lo considera una lectura juvenil, y bueno, más o menos entraría en esa esfera, aunque habría que matizar alguna que otra cosa, la complejidad que llega a atesorar el guión de Rouleau es excesiva. Vamos, me ha resultado excesiva hasta a mí, que ya soy un adulto bien entradito en canas. No sé por qué darle tantas vueltas a lo que da aquí. A ver, la historia del Bosque del Tiempo, hasta donde os lo puedo contar, gira en torno a un grupo de niños que viven en un pueblo en el que el tiempo está paralizado, solo hay un adulto, y de repente esos niños, por circunstancias que no os voy a contar, deben salir de ese pueblo para buscar unas gemas que otorgan poderes diversos y tratar de encontrar una solución a ese problema que los ha obligado a salir. Hasta cierto punto hay cosas de eso que os acabo de contar que recuerdan, sobre todo esto de que grupo variopinto con poderes diferentes, Dungeons and Dragons, del tirón.
además al Dungeons and Dragons de la serie de animación. ¿Qué pasa? Que ahí hay un villano que se ve venir a la legua quién es. Además, en uno de estos era yo, un recurso que me mata encontrarme en una historia, porque si no se controla bien, y aquí no se controla bien, al final no funciona. Y después que Rouleau intenta meter demasiadas cosas en el transcurso de los 4 álbumes que conforman El Bosque del Tiempo. Afortunadamente tenemos a Mateo haciendo lo suyo a un nivel bestial. Mateo es un artista que no solo dibuja bien, sino que narra aún mejor. Que en ese estilo que tiene tan próximo al mundo de la animación, diseña personajes y criaturas como nadie. Diseña personajes y criaturas a un nivel espectacular. Narra con una claridad más o menos a la par de esa espectacularidad. Y la verdad es que me fastidia el divorcio que al final se produce entre este guión que no funciona y un dibujo que funciona a la perfección. La polarización que eso produce a la hora de intentar calificar El Bosque del Tiempo es obvia. Se queda en un TVO de 7, que creo que funcionará bien con adolescentes. A mi hija, regular, más o menos está en misma onda, le encantó el dibujo, pero me decía que es que esto de verdad da demasiadas vueltas para al final llegar a donde llega. Y si un adolescente cae más o menos en las mismas reflexiones que yo, ahí hay algo que no funciona. Me voy a otra lectura estadounidense, además en inglés. Paper Girls, la serie publicada por Image, escrita por Brian K. Vaughan y dibujada por Cliff Chiang. Paper Girls es de estas series que cuando apareció en Image, como ya os he dicho muchas veces, empecé a leerme el tirón. Primero, por aquello de serie nueva, a ello voy. Segundo, Brian K. Vaughan, autor de Y. Y si solo tuviera eso en su haber, me leería todo lo que sacara el Calvo Lotas. Pero es que no es lo único que tiene en su haber, es que también escribe Saga. Aunque Saga últimamente no anda muy fina. Ya hablaremos de ella, llegado el momento. Y autor de Runaways, otra propuesta maravillosa. Y demás cosas. Pero es que además, para colmo, venía dibujado por Cliff Chiang, dibujante de la etapa de Brian Azzarello de Wonder Woman. Magnífico artista, que de hecho aquí hace un trabajo espectacular. Y encima, era una serie de ciencia ficción con viajes en el tiempo. Lo acabo de decir, hablando del Bosque del Tiempo. Era un cóctel explosivo. Es que no podía no funcionar Paper Girls. Pues no me funcionó. Y al cabo de pocos números, creo que no llegué ni al año, la dejé. ¿Qué pasa? Que por estas cosas que tiene el coleccionismo y el leer tanto que al final a uno se le queda el resquemor de no haber terminado una serie, pues me la compré en el formato deluxe de Image. Y la tenía ahí pendiente y hace pocas semanas dije, vamos a ver si esto se sigue situando en aquella impresión que provocó que no la terminara, o por el contrario, me perdí una seriaza de 2 pares. Pues no, más cerca de lo de tampoco es nada del otro jueves. Y creo que eso es debido principalmente a lo recurrente del guión de la serie. Brian K. Vaughan va planteando una y otra vez lo mismo. Y cuando te has leído una y otra vez lo mismo a lo largo de 36 números, que creo que tiene la propuesta, terminas agotado. Pero es que además da la sensación cuando uno está terminando de leer Paper Girls que Vaughan no tenía muy claro cómo terminar esto. Y el final se siente casual, algo atribulado y preso de un tono demasiado obvio para cómo discurre la serie. Además hace esto de, y ahora doy un salto y te cuento cosas después de cierto tiempo, que no me terminaban de convencer. Pero uno podría argucir, vale, el final no. Ya sabemos qué pasa con los finales de series de cierto recorrido, que nunca cumplen expectativas, o casi nunca cumplen expectativas. Pero ¿qué pasa con el viaje? Pues que el viaje es un lío de mucho cuidado. Un lío que además tira de 2 cosas muy diferentes. Primero, de trabajar la nostalgia de los años 80, y hay constantes referencias a cultura popular de los años 80, que las chavalas protagonistas meten muchas veces con calzador en su forma de hablar, sacando referencias a música y a cine y a libros de aquella época, desnaturalizando además los diálogos. Uno no termina creyéndose del todo
que las chicas pudieran hablar así en la realidad. Y después todo el follón que Brian K. Vaughan monta en torno a estos personajes del futuro que intentan que la línea temporal no se rompa y para ello hacen experimentos con gente. Es que es muy complicado, de verdad. Es muy complicado, pero porque sí. Hay por ahí un personaje que traen de una época pasada, se lo llevan al futuro, que cuando dices tú, ah, pero si este era este... No me ha funcionado. Lo mismo alguien está viendo esto y se está llevando las manos a la cabeza diciendo, ¿pero qué estás hablando? Si esto funciona a las mil maravillas, pues ¡ole tú! A mí no me funciona. El dibujo de Chayanne, como he dicho, maravilloso. El color que aquí aplica además Matt Wilson al trazo de Chayanne, maravilloso. Si es que Chayanne se deja la piel en que esto funcione. Y no funciona por Vaughan al final. Y vuelvo a la misma nota que he dado en títulos previos, un 7. No, esto es un quiero y no puedo. Está muy lejos de lo redondo y perfecto que era Y. Y aquí habrá otra gente llevándose las manos a la cabeza diciendo, pero si Sergio, si Y era un mojón. No, al menos en mi humilde opinión. Lejos de ese círculo perfecto que Brian K. Vaughan era capaz de cerrar también con Runaways. Y espero que lejos de lo que termine siendo Saga. Porque ya os digo, Saga no está pasando por su mejor momento. Creo que el que Vaughan haya dicho por activa y por pasiva que la serie va a superar los 100 números no está sentando nada bien a la propuesta de ciencia ficción de Image, y que hasta el número 60 la serie iba como un tiro, y lo que estoy leyendo ahora, ya hemos pasado la frontera de los 70, no va bien. Pero lo he dicho antes, ya hablaré con más detenimiento de Saga en otra ocasión. Me quedan 3 títulos para terminar. Me voy ahora con Astiberri y con Anzuelo, lo nuevo de Emma Ríos. Y aquí tengo que volver a hablar de divorcio. Divorcio con respecto a la historia que Emma Ríos narra y a cómo narra esa historia Emma Ríos. Emma Ríos no ha sido una autora que me haya convencido, al menos no de manera sobresaliente, en trabajos previos. Pero fue asomarme a las páginas de este Anzuelo y dije, ostras, ¿de dónde ha salido esta mujer? ¿Qué ha pasado con la Emma Ríos que habíamos visto hasta ahora? Por ejemplo, en Pretty Deadly. Reinventada por completo. Reinventada además en términos que aproximan mucho lo que aquí se ve a una idiosincrasia Ghibli. Ya sea por el diseño de personajes y criaturas, como sobre todo porque todo Anzuelo son acuarelas. Y la manera en la que Emma Ríos trabaja aquí las veladuras es una maravilla. Pero es que esa asociación con Ghibli va un poquito más allá, porque aquí lo que tenemos es una historia en torno a un grupo de jóvenes, algo muy habitual en Ghibli, no quizás a un grupo, a uno o dos, pero bueno, jóvenes, a fin de cuentas, en un mundo posapocalíptico. En el de Anzuelo ha habido un enorme tsunami que de repente ha recolocado a los personajes en una situación muy extraordinaria, y por ahí empiezan a aparecer enormes criaturas muy al gusto de Hayao Miyazaki. Y tengo ahora mismo en mi memoria, por ejemplo, el dios del bosque de Mononoke, o todos los dioses que aparecen en El viaje de Chihiro. Pero hay el virtuosismo que Ríos demuestra tener a la hora de trabajar con acuarelas, no lo encuentro. Primero, en la narrativa, que me parece muy confusa, derivado de eso que quiere hacer con las acuarelas. No se imbrica bien el alarde que la artista hace a la hora de dibujar una viñeta con lo que necesita un cómic, y es fluir entre las viñetas. Y me parece muy confuso lo que Anzuelo plantea en muchos momentos, y muy difícil de seguir, no ya a nivel de guión, que también, sino en cómo se estructura la página y qué quiere narrar en una página, 2, 3, 4, en una secuencia. No, ahí la narrativa falla, o al menos me falla, dejémoslo así. Como también me falla el guión. Un guión que, quitando eso que os he dicho, que es premisa de partida, trabaja en términos de dar muy poca información al lector, que el lector tenga que poner mucho de sí para ir completando e ir montando puzzle, pero un puzzle que al final se antoja pobretón. Cabría ahora decir que de oca en oca y tiro porque me toca. 7, 7, 7, 7. Y solo por mor de lo que me ha volado la cabeza, el cómo Emma Ríos trabaja las acuarelas. Si no fuera por eso, y esto fuera un TVO de la Emma Ríos previa, que ya os he dicho, nunca me ha convencido, la nota probablemente sería inferior.
os digo lo mismo que lo que he estado diciendo con los títulos previos de los que os he hablado ya en este programa. El guión. Es que no. Es que esa falsa apariencia de complejidad que, rascando por encima, demuestra que no tiene nada detrás que la sustente, es algo que me fastidia muchísimo. Porque si quiero hacer algo complejo y quiero plantear algo que no se lo dé fácil al lector, tengo que tener detrás una base tremendamente sólida. Si no la hay y es complejidad por la complejidad, al final la historia se cae por sí sola. Y eso es lo que a mi parecer le pasa a Anzuola. Y me voy para terminar con Nuevo 9, con dos novedades publicadas por la editorial en abril. La primera de ellas, Wildermin, de Julien Lambert. Un título de ciencia ficción, más fantasía que ciencia ficción, situado en una típica ciudad del futuro a lo Blade Runner, cabría decir, aunque no hay coches voladores, no lo sé, en esa onda. Y otra lectura que me ha dejado más bien frío. El dibujo de Lambert es súper expresivo, incuestionable. En este caso, la narrativa va más o menos de la mano, no es nada compleja, pero lo que no me ha terminado de convencer aquí, una vez más, es el guión. Y mira que contaba con mis simpatías nada más empezar la lectura y encontrarme con que el personaje principal es capaz de hablar con los objetos. Hablar con la estantería, los libros que están en la estantería, el ordenador, la radio, el tostador y lo que se le ponga por delante. Y cuando uno se encuentra con una premisa de partida tan loca, dice, vamos allá, lo que sea. Pero es que Lambert lleva ese lo que sea a sitios tan eclécticos que al final la mezcla no me convence. Una mezcla que, quitando esto que acabo de decir acerca del personaje principal, mete a un chaval de coprotagonista y a un científico loco que pretende experimentar con la población de toda la ciudad para convertirlos en una especie de drones sin capacidad para pensar, y además él pretende transmutarse con la ayuda de una chica virgen en un remedo del Tetsuo de Akira de Katsuhiro Otomo. Si no os acabo de reventar la cabeza con la mezcla que Wildermin propone, es que estáis acostumbrados a leer cosas bastante más raras que yo. Y yo leo de todo, os lo recuerdo. Y veo de todo, os lo recuerdo. Vuelvo a lo que decía, el dibujo de Lambert, muy personal, muy expresivo, se deja la piel en que todo case con un estilo coherente y que no se le vaya de madre el estilo caricaturesco que caracteriza a su trazo, pero vuelvo a lo mismo que he dicho una y otra vez hoy. Se han alineado los astros para que hoy esté hablando una y otra vez de lo mismo. Que el guión, que no. Que llegado el momento, estás pasando páginas y diciendo, bueno, vamos a ver si esto llega a algún sitio más o menos coherente. Lo hace con el personaje principal, más o menos, no tanto con el resto de cosas que pasan. Porque lo del científico loco es muy cargante. Otro 7. Ahí estamos hoy. Bueno, ahí estamos hoy hasta ahora. Porque el último título que os traigo hoy es el tercer volumen de Las chicas del Pilar, de Teresa Radice y Stefano Turconi. Y si me leísteis en Fancueva en algún momento del pasado, o si me visteis / oísteis hablar del contador de cuentos el año pasado, sabéis que tengo extrema debilidad por lo que hace este matrimonio de artistas italianos. Debilidad que no está casada en ningún momento con esto no me gusta. Y hay algo de su autobiografía que me parece más o menos prescindible. Pero no es así con Las chicas del Pilar. Las chicas del Pilar es un proyecto que nace a raíz del Puerto Prohibido, un TVO que me parece de 10, que además tuvo una nueva edición por parte de Nuevo 9, magnífica, que supongo que podréis encontrar con facilidad, y es un cómic que es una maravilla de principio a fin, da igual de lo que tuviéramos que hablar. Y como os digo, de ese título situado en el siglo XVII, XVIII, que mucho tiene que ver con la mar y con los marineros y con personajes llenos de carisma, nace Las chicas del Pilar. El Pilar es un prostíbulo situado en una localidad inglesa, y lo que están haciendo Teresa Radice como guionista y Stefano Turconi como dibujante es acercarnos a, primero, un personaje directamente salido del Puerto Prohibido que forma parte del Pilar, y después seguir trabajando en esa esfera cercana al Puerto Prohibido, pero añadiendo más actores al conjunto, en una serie que a mí me tiene fascinado. Sobre todo porque
como pasa con las mejores lecturas de este matrimonio, y ahí están No te canses de caminar, El cielo, la tierra y los cuervos, El contador de cuentos, es que es una serie con un corazón como una catedral. Y lo decía, creo que la semana pasada, cuando algo se hace con el corazón, poco te puedes equivocar. Y las chicas del Pilar no se equivocan. No puedo revelar mucho de la trama. Aquí hay dos personajes, capitán de barco y chica del Pilar, que terminan en Argel. Una Argel que tiene mucho que ver con el pasado de este capitán, y hasta ahí puedo leer. El guión de Radice, como siempre, funciona a las mil maravillas. Controla muy bien el tempo, controla muy bien allí donde nos lleva, define a los personajes con una claridad y una locuacidad espectaculares. Lo que me ha sorprendido en este tercer volumen de Las chicas del Pilar es el dibujo de Turconi. No tanto en cuanto a su trazo, que sigue siendo fantástico, un trazo muy suelto, sino en cuanto al color. Hasta ahora Turconi había trabajado con acuarelas, y aquí aparentemente trabaja con acuarelas, pero me da a mí que ha habido un cambio, y es algo que pude constatar comparando el segundo volumen de Las chicas del Pilar con este tercero, en las herramientas que Turconi utiliza para trabajar esas acuarelas, porque me da que se ha pasado a lo digital. ¿Por qué? Pues mira, es una impresión basada en experiencia propia. Yo he dibujado con acuarelas en físico, en papel, y ahora trabajo mucho con Procreate, que es una aplicación de iPad en la que se dibuja con el Apple Pencil. Se pueden hacer auténticas maravillas, pero se nota cuando uno trabaja acuarelas con el Procreate que lo estás haciendo con un medio digital. No se producen ahí los juegos que uno no puede llegar a controlar con las acuarelas, que es lo bonito de trabajar con veladuras en un soporte papel. Pero es que esa sensación de que Turconi ha pasado a lo digital se ve acrecentada por ciertos elementos. Hay algunos edificios que de repente se nota que son imágenes, fotografías, que el artista ha utilizado como fondo para repasar por encima. Los cielos nublados responden a lo que yo ya he experimentado trabajando con Procreate cuando coges la textura de nubes y haces un cielo nublado, que queda muy bien, que no te digo que no, es muy realista, pero no es el cielo nublado que uno haría con acuarelas y un pincel. ¿Es eso negativo? No, me gusta más lo que Turconi hacía, si es que estoy en lo cierto, trabajando sobre papel. Pero no deja de ser brillante su forma de concebir el color y la manera de manejar una herramienta digital. Si estoy en lo cierto, de nuevo que lo mismo me estoy equivocando, y esta impresión que tengo acerca del trabajo de Turconi en este tercer álbum de Las chicas del Pilar es completamente errónea. Pero si estoy en lo cierto, el tío ha llegado a un nivel de manejo de las herramientas de Procreate maravilloso, que casi lo equiparan a lo que le hemos visto previamente. Las chicas del Pilar es un TVO de 10. No hay ninguna duda al respecto. Y, como ha pasado con los dos volúmenes previos, nos deja con ganas de muchísimo más. Y me va a dar igual tener que esperar el tiempo que sea, como ha pasado entre el segundo y el tercero. Porque entre el segundo y el tercero ha venido el contador de historias. Antes he dicho el contador de cuentos, ¿no? No, el contador de historias. Y el hecho de que tengamos una obra tan maravillosa como el contador de historias entre medio de dos álbumes de Las chicas del Pilar, y eso suponga esperar más para poder seguir leyendo cómo continúan desarrollando Turconi y Radice este microcosmos, da igual. Todo es pura maravilla cuando se trata del matrimonio italiano. ¿Y vosotros? ¿Habéis leído a Radice y a Turconi? Y si es así, ¿cuál es vuestra obra favorita? Yo me debatiría muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, entre No te canses de caminar y El puerto prohibido. No sabría por cuál tirar. Y tirando hacia atrás en el vídeo, Brian K. Vaughan, ¿qué os parece? ¿Tenéis algún trabajo favorito del escritor? ¿Sois como yo y pensáis que Y es no solo lo mejor que ha hecho Vaughan, sino una de las 4 mejores series o 5 mejores series que se publicaron bajo el sello de Vértigo? Y lo mismo de Rick Remender. ¿Qué? ¿Os mola o no os mola el guionista? Y si os mola, ¿qué es lo que más os ha molado del guionista? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? No lo voy a decir aquí, pero lo tengo muy claro. Comentarios y abrimos debate. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sed muy felices, leed muchos tebeos, paz.